Ahora, doctora, acá tengo un artículo que habla de la tasa impositiva. No sé si te interesa. Sí, vamos a escuchar eso, sí. La tasa impositiva será del 10% sobre la base imponible. El Poder Ejecutivo queda facultado a disminuir en ciertos años la tasa imponible de este impuesto en determinados rubros de exportación gravados por esta ley, dependiendo de la relación de los costos de producción, el rendimiento y su precio en el mercado internacional, así como de otros factores relacionados con la política económica y fiscal del Estado. Quisiera saber si en algún lugar dice hasta el 10% o si dice directamente el 10%. El 10%. La tasa será del 10% sobre la base yo había imponible. visto un borrador que decía hasta el 10%. Si hubiese dicho hasta el 10%, hubiese significado que el Poder Ejecutivo puede cobrar el 2% o el 5%. Pero si dice será el 10%, y bueno, eso quiere decir que no hay opción. El Poder Ejecutivo va a tener que cobrar el 10%. Y cuando habla de esto, que el Poder Ejecutivo queda facultado a disminuir en ciertos años la tasa imponible de este impuesto. Y eso quiere decir que le da flexibilidad para bajar y subir la tasa hasta el 10%, aunque no diga la expresión hasta, con esa aclaración, entonces el Poder, en este caso el Senado, está dando al Poder Ejecutivo la potestad de poder flexibilizar la tasa impositiva según los años, porque hay años de sequía o de desastres naturales, que entonces el Poder Ejecutivo puede decir, bueno, este año no vale este impuesto, ¿verdad? Doctor, ¿le sorprende que Horacio Cartes esté apoyando abiertamente y con declaraciones incluso a este impuesto? Y bueno, lo que pasa es que el ministro de Hacienda no tiene dinero ahora para pagar ni siquiera los gastos e inversiones ya devengados. Eso quiere decir, hay gastos que se han realizado y hay compras que se han hecho que pagar. Están los proveedores del Estado ahí detrás, que por supuesto que quieren cobrar, ¿verdad? Y eso se está atrasando ya. Y aparte de eso, hay lugares que son muy sensibles a la necesidad social del pueblo paraguayo, como el Hospital de Clínicas, por ejemplo, ¿no? Que necesitan dinero para atender ciertas enfermedades o para adquirir ciertos equipos médicos. Está sufriendo retraso el Hospital de Clínicas porque el ministro de Hacienda no tiene dinero en este momento, no tiene suficiente dinero para pagar. Tiene dinero para pagar, por ejemplo, los salarios, jubilaciones y pensiones. Si no paga eso, le hacen una huelga. Claro. Los funcionarios públicos, son 200.000 personas, va a tener que renunciar el ministro actual y hasta el próximo ministro si es que eso no se soluciona. Lo que quiero decir es, cuando el ministro de Hacienda no tiene plata suficiente, es mal asunto, porque no tiene otro recurso que recurrir a impuestos ya existentes, y si no es posible en el cortísimo plazo, es decir, ahora, mejorar la recaudación de los impuestos ya existentes, y por supuesto va a echar mano a un impuesto que tenga recaudación inmediata. Y el impuesto a las ventas o el impuesto a las exportaciones tiene un efecto fulminante de recaudación, porque pueden poner en la ley, hay que ver qué dice esa parte, de que se aplica de inmediato, ¿verdad? Si es así, en poco tiempo el ministro de Hacienda va a tener dinero para pagar a los proveedores, a los gastos de inversiones ya devengados, e incluso para hacer frente a otros gastos de inversiones que todavía no se devengaron. O sea, estamos en una situación crítica en el Ministerio de Hacienda, y eso hay que saber, y eso no es culpa del ministro, menos todavía de este ministro. Eso es porque justamente los legisladores se han pasado de mano con la autoasignación de remuneraciones siderales, tanto para diputados como para senadores, pero imagínense que están cobrando en una franja que va de 40 a 60 millones de dólares, quiero decir, de 40 a 60 millones guaraníes por mes, y tienen jubilaciones, pero sumamente generosas, y tienen aparte de eso también aguinaldos, y además, diputados y senadores afirman que están cobrando poco en comparación con lo que cobran los directores y consejeros de la Itaipú Nacional y de Yacinetá, lo cual es lamentablemente cierto. Yo no sé cómo es que se han perdido las riendas de Itaipú y Yacinetá en ese sentido. Los de Itaipú y Yacinetá están ganando entre 40 y 100 millones de guaraníes. Increíble eso. Estoy hablando mensualmente, ¿verdad? Doctor, lo último, ¿cuánto se podría recaudar con este impuesto a la exportación de granos? Para entender un poco el interés. Para entender, también. vamos a suponer, y hay que suponer, porque todavía no está vigente la ley. Tiene apenas media sanción, ¿verdad? Ahora tiene que sancionar también la Cámara de Diputados y después también el Poder Ejecutivo tiene que promulgar. Veremos qué pasa ahí. Si el Poder Ejecutivo no promulga, existe un procedimiento legal ahí que es constitucional acerca de cómo hacer con una ley que tiene sanción completa y el Poder Ejecutivo no promulga, ¿verdad? Hay formas de lograr más tarde o más temprano
que esa ley entre en vigencia. Pero vamos a suponer de que esa ley entra en vigencia así como está ahora, suponiendo que exista ese paso que no me leíste todavía, de que entra en vigencia inmediatamente. Y eso quiere decir que de golpe hay que aportar a Hacienda el 10%, y yo quisiera saber cómo está definida la base imponible allí, porque eso es importante también. No tengo, porque tengo un pequeño extracto. Pero bueno, pero vos hablaste en algún momento de base imponible. Hay que ver qué dice el proyecto de ley, cómo se define la base imponible, porque según eso se puede hacer la estimación de cuánto se va a cobrar o no. Pero nosotros estuvimos haciendo unas estimaciones burdas, porque no se pueden estimar correctamente si uno no tiene un proyecto de ley, de que en un año se podrían cobrar unos 300 millones de dólares adicionales. Pero eso es en un año. Eso significa, suponiendo que esto entrará en vigencia ahora, en el mes de agosto, digamos el 1 de agosto, y hay que ver cuánto se cobraría de agosto a diciembre, porque eso depende también de las fases de la cosecha y de la venta, ¿verdad? Pero van a ser millones y millones de dólares con facilidad. Van a ser decenas de millones de dólares para esta segunda parte del año 2013, con los cuales el ministro de Hacienda, el actual, deja su puesto el 15, el nuevo ministro de Hacienda a partir del 15 de agosto, van a estar en condiciones de enfrentar, de honrar los compromisos financieros que tienen con proveedores y con dependencias públicas tan importantes para la salud de la ciudadanía, ¿no? Ya, para tener una idea del monto, bueno, doctor, vamos a seguir preguntando y vamos a ver cuando tengamos el proyecto de ley para comentar ya en base a lo aprobado hoy. Cuando tengamos el proyecto de ley tenemos que analizar artículo por artículo, porque es así como se puede hacer una estimación certera. Sin proyecto de ley todo es concepto.